Qué nervios. Bueno, les quería compartir, hace un tiempo, no recuerdo bien, hace algunas semanas atrás, escuché una prédica del pastor Osvaldo y estaba en Espeleta, acerca de un sueño que él había tenido hacía muchos años atrás, el sueño, y hablaba acerca de, él hizo como un dibujo, lo tenía así en una pizarra, y eran dos caminos, un camino que no era tan angosto, y empezaba en alabanza, y terminaba al final del camino y decía alabanza también. Y al lado de ese camino había otro camino que iba así como poniéndose como un poco más angosto al final y empezaba también en alabanza y decía adoración. Y este camino que era angosto y terminaba en adoración estaba como rodeado de espinas. Y bueno, él contaba que en su momento había hablado con otro pastor y este pastor le decía que las espinas representaban las dificultades que podemos tener en nuestra vida y cuando dejamos que el Señor obre en nuestro corazón a través de ella. Y me llamó muchísimo la atención, ya veníamos escuchando prédicas acá en la iglesia de distintas personas que la verdad son una bendición, ¿no? Que el Señor nos pueda hablar de algo tan alto como la adoración, algo tan profundo y a su vez es una responsabilidad, ¿no? Y en esta prédica que yo escuchaba, ya venía pensando todo eso, meditando en mi corazón lo que veníamos escuchando acerca de la adoración. Y bueno, pensaba en esto, en este camino con espinas que terminan en adoración. Y en la Biblia vemos muchos ejemplos de personas que adoraron a Dios. En una de ellas podemos encontrarlo en Juan capítulo 9, si ustedes me quieren acompañar, y yo voy a ir leyendo por parte. Juan capítulo 9, versículo 35 dice, versículo 1, dice, Jesús sana a un ciego de nacimiento. Esto es versión NBI, lo voy a leer así porque es como un poquito más claro por ahí el lenguaje. Y dice, Jesús sana a un ciego de nacimiento. A su paso, Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento y sus discípulos le preguntaron, Rabí, ¿para que este hombre haya nacido ciego? ¿Quién pecó? ¿Él o sus padres? Ni él pecó ni sus padres, respondió Jesús, sino que esto sucedió para que la obra de Dios se hiciera evidente en su vida. Vemos acá que hay una persona que era ciega de nacimiento en la época donde Jesús andaba caminando y haciendo milagros para que las personas pudieran escuchar este evangelio del reino, pudieran conocer a Jesús. Y pasa esto, ¿no? Encuentra a este hombre que era ciego de nacimiento, que nunca había podido ver, y el Señor decide sanarlo. Más adelante empieza a relatar cómo lo hace, ¿no? Que escupe en la tierra, con eso hace lodo, le unta los ojos con lodo, bastante peculiar, ¿no? Lo que hace, y vemos que este ciego recupera la vista, si continuamos leyendo. Y en el versículo 35 dice, oyó Jesús que le habían expulsado. A esta persona la habían expulsado de donde vivía porque los fariseos en ese momento no querían saber nada con el Señor Jesús. Entonces, como Jesús era el que le había hecho el milagro, lo habían expulsado. Y dice, y hallándole, le dijo,
¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto, y el que habla contigo, él es. El que habla contigo, él es. Y él le dijo, creo, Señor, y le adoró. Vemos acá un ejemplo breve de muchas personas como esta que hay en la Biblia, ¿no? De que recibieron un milagro y adoraron a Dios, reconocieron al Señor como Dios o como el Mesías. En ese momento esperaban al Mesías. Y vemos que esta persona no relata más si continúa adorando, si siguió a Jesús, si cambió su forma de vivir, si había decidido seguir al Señor, pero tenemos este relato, ¿no? De que esta persona adoró y bueno, ahí se terminó, no sabemos más nada de él. Y pensaba, ¿no? Que podemos adorar, esto es lo que el Señor me hablaba a mí personalmente, que podemos adorar cuando venimos al culto, que podemos adorar y no saber tanto quizás de Dios, y como en este ejemplo, pero lo que el Señor realmente busca, que dice en su palabra, es adoradores, ¿no? No una persona que adore una vez cada tanto, que viva en santidad una vez cada tanto o cuando le conviene, sino una persona que realmente esté consagrada a Dios para poder vivir esta vida de adorador. En Juan, capítulo 4, estamos acá cerquita. Capítulo 4, vamos a arrancar del versículo 10. No, vamos a arrancar del versículo 1. Dice, Jesús se enteró de que los fariseos sabían que él estaba haciendo y bautizando más discípulos que Juan, aunque en realidad no era Jesús quien bautizaba, sino sus discípulos. Por eso se fue de Judea y volvió otra vez a Galilea, como tenía que pasar por Samaria. Llegó a un pueblo samaritano llamado Sicar, cerca del terreno de Jacob, que le había dado a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob. Jesús, fatigado del camino, se sentó junto al pozo. Era cerca del mediodía. Sus discípulos habían ido al pueblo a comprar comida. En eso llegó a sacar agua una mujer de Samaria y Jesús le dijo, dame un poco de agua. Pero como los judíos no usan nada en común con los samaritanos, la mujer le respondió, ¿cómo se te ocurre pedirme agua si tú eres judío y yo soy samaritana? Respondió Jesús y le dijo, si supieras lo que Dios puede dar y conocieras el que te está pidiendo agua, contestó Jesús, tú le habrías pedido a él y él te habría dado agua que da vida. Señor, ni siquiera tienes con qué sacar agua y el pozo es muy hondo. ¿De dónde, pues, vas a sacar esa agua que da vida? ¿Acaso eres tú superior a nuestro padre Jacob, que nos dejó este pozo, del cual bebieron él y sus hijos y su ganado? Todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, respondió Jesús, pero el que beba del agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial del que brotará vida eterna. Bueno, esta mujer samaritana, como leíamos en este relato, eran pueblos contrarios, no tenían nada que ver. Creo que ni siquiera podían hablarse. Y no deja de asombrarme este relato porque el Señor Jesús
se acerca, le pide agua, o esta mujer viene y va a sacar agua y el Señor le habla, y vemos que no tiene reparo, ¿no?, en esta diferencia que tenían culturalmente, y al ser mujer, y en esa época, y todo eso, pero el Señor no tiene este tipo de problemas, y agarra y rompe todas esas estructuras que había en ese momento, y le habla de cosas muy importantes, ¿no?, que es, como vamos a ver más adelante, de la adoración. Dice, Señor, dame de esa agua, en el versículo 15, Señor, dame de esa agua para que no vuelva a tener sed ni siga viniendo aquí a sacarla. Y el Señor dice, ve a llamar a tu esposo y vuelve acá. Y le dijo Jesús, no tengo esposo, respondió la mujer. Bien has dicho, no tienes esposo. Es cierto que has tenido 5 y el que ahora tienes no es tu esposo. En esto has dicho la verdad. Vemos que, bueno, como la otra vez en la prédica de Hernán, había una mujer en el relato que la habían dado por esposa de varios hermanos. Yo no lo busqué mucho, pero se ve que en la antigüedad era costumbre que las personas se casaran varias veces por fallecimiento, por quedar viudos y todas estas cuestiones. Pero en ese momento la mujer, que ya había tenido muchos esposos, estaba, como hoy en día podemos decir, estaba juntada, ¿no? Estaba viviendo en pareja, no estaba casada, y eso era muy mal visto, era pecado. Lo vamos a aclarar, hoy también es pecado, no es lo que el Señor quiere para nuestras vidas. El Señor estableció el matrimonio, pero el Señor se acerca y le habla de esto, y la mujer piensa que le está hablando de agua natural, de agua que ella podía beber y que en algún momento no iba a tener más sed, pero el Señor le estaba hablando de algo espiritual. Y más adelante dice, Señor, me doy cuenta de que tú eres profeta, en el versículo 19. Nuestros antepasados adoraron en este monte, pero ustedes los judíos dicen que el lugar donde debemos adorar está en Jerusalén. Y el Señor acá le dice, créeme mujer, que se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Ahora ustedes adoran lo que no conocen, nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación proviene de los judíos. Pero se acerca la hora, y ha llegado ya, en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. Dios es espíritu, y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Sé que viene el Mesías, al que lo llaman el Cristo, respondió la mujer. Cuando Él venga nos explicará todas las cosas. Ese soy yo, el que habla contigo, le dijo Jesús. Vemos que acá el Señor le dice, ¿no?, en este versículo 22, ahora ustedes adoran lo que no conocen, nosotros adoramos lo que conocemos. El Señor le habla de la verdadera adoración a esta mujer. Y no tenemos en la Biblia no tenemos como una palabra que nos explique, o versículos que nos expliquen claramente de qué se trata la adoración, pero tenemos muchos ejemplos que entendemos que nos enseñan cómo tenemos que adorar y de qué se trata la adoración. Acá vemos que el Señor le habla y le dice que el Padre está buscando verdaderos adoradores, que le adoran en espíritu y en verdad. Vendría a ser como, pensaba yo, como una profesión, ¿no? Algo que nos dedicamos y ponemos todo nuestro esfuerzo, todo nuestro empeño, toda nuestra vida en eso. Las personas que están estudiando para recibirse y tener una carrera, sabemos el esfuerzo que es,
bueno, yo no tanto, pero lo veo en otros, que es mucho esfuerzo y hay que dedicarle mucho tiempo y te lleva todo el tiempo, o sea, toda tu vida más o menos está como concentrada en eso que querés alcanzar. Y pensaba esto, ¿no? ¿De qué se trata el ser adoradores? Que es lo que el Señor me hablaba, de no adorar esporádicamente, sino tener una vida de adoración. Y encontré en una página de estudio bíblico algo de la descripción de la adoración, no su significado en sí, que es un culto o un amor intenso a Dios, sino que hablaba de que es lo más alto que podemos hacer en nuestra vida, el ser adoradores. Es el lugar más alto que podemos alcanzar porque estaríamos más cerca de Dios. Y la adoración genuina es la entrega completa de nuestra vida, de lo que somos. Y pensaba en el ejemplo del Señor Jesús, en donde estaba en el Getsemaní. Eso está en Mateo capítulo 26. Si lo quieren leer también. Capítulo 26, versículo 36 dice: Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos: Sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús le dijo: Mi alma está muy triste, hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Acá en este ejemplo del Señor, en este relato, en la hora que se aproximaba, donde Él sabía que iba a ser entregado para morir por cada uno de nosotros, vemos su oración, ¿no? Que Él ora al Padre y dice que no se haga mi voluntad, que se haga tu voluntad, pero si es posible que pase de mí esta copa, ¿no? Que representa esa cruz que iba a tener que tomar en nuestro lugar. Y pensaba, con todos los ejemplos que tenemos en la Biblia de qué se trata la adoración, y como vemos hoy en día, no tanto canciones o videos cristianos de que adoración y adoran y alaban y adoran. Y el Señor lo que mira es el corazón, ¿no? Porque podemos estar diciendo: Señor, te adoramos, y realmente no es algo genuino, porque es un compromiso, es una demanda del Señor a nuestras vidas que tenemos que tomarlo casi que con responsabilidad, ¿no? El vivir en santidad para poder adorar a Dios. Y pensaba que es hasta en los detalles más mínimos, ¿no? Que nos toca por ahí cuando vamos a trabajar, cuando, no sé, nos pasan cosas que no nos gustan, que salta nuestra carne, nuestra justicia, o cosas que hay en nuestro corazón que al Señor no le agradan, y tenemos que renunciar, ¿no? a eso, y tenemos que morir, pero ese paso lo tenemos que dar nosotros. Podemos orar y buscar al Señor para que nos fortalezca, para que podamos ver la situación de separar lo carnal de lo espiritual y podamos obedecer al Señor, pero ese paso lo tenemos que dar nosotros, ¿no? Como el Señor. Esto lo que el Señor hizo es muy grande, pero el Señor me hablaba por ahí que esto llevado a mi vida cotidiana, que cada uno lo podemos tomar, ¿no? Que por ahí son cosas sencillas, que no tenemos que decir algo o tenemos que decir algo, tenemos que callar, tenemos que hablar en determinados momentos, y todo con la guía del Señor, ¿no? Pero que podamos hacerlo
siempre tomado de la mano del Señor y guiado por su Espíritu Santo, para que en nosotros se produzca esa muerte, ¿no? que después va a resultar en vida. Morir a nuestros deseos, morir a nuestra justicia, a todo lo que tenga que ver con nuestra carne, para que el Señor ocupe cada vez más importancia, más lugar en nuestro corazón. Pensaba esto, el Señor me hablaba de esto en cuanto a la adoración, ¿no? De que son por ahí cosas muy sencillas, muy casi sin importancia, pero que tienen que ver mucho, ¿no? En nuestra vida cotidiana, y que son cosas que por ahí nos pasan, pero tenemos que buscar alcanzar el morir cada día. El pastor Osvaldo en esa prédica decía que no nos tenemos que olvidar de empezar el día muriendo. Y es algo muy paradójico, ¿no? Empezar el día muriendo, pero se refiere a morir a nuestros propios deseos, a nuestra carne, a todo lo que a nosotros nos parece, para poder obedecer al Señor y hacer la voluntad de Dios. En este versículo 41, pero en la versión NTV dice: velen y oren para que no cedan ante la tentación. Es distinto empezar el día buscando al Señor y orando y teniendo un tiempo para leer su palabra, porque podemos, en lo cotidiano podemos ver, ¿no? lo que tenemos que hacer para que el Señor le agrade, nuestra manera de vivir, nuestra conducta, que de eso se trata también la adoración, ¿no? Toda nuestra conducta, toda nuestra vida. Y en Romanos capítulo 12, en esta versión no lo había leído, lo escuché la otra vez que el pastor Fernando predicó y me quedó. Romanos 12, capítulo 1, pero en la versión NBI dice: por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, le ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Vemos acá en esta versión que dice adoración espiritual, y lo estuve buscando en el idioma original, y la más acercada al significado que tiene el idioma original es esta, adoración espiritual. Y en otra versión dice verdadera adoración, ¿no? Le quería compartir esto de lo que el Señor hablaba en mi corazón. Espero que me haya podido expresar. A veces es difícil expresar y escribir lo que el Señor nos habla, pero se trata de esto, ¿no? De que realmente podamos comprender que la adoración se trata de nuestra vida, ¿no? Y que podamos anhelar el ser adoradores, y esa sea nuestra meta más alta, ¿no? El no buscar ser o adorar esporádicamente, sino el ser adoradores, que el Señor pueda encontrar en nosotros vidas comprometidas, que hacen ese sacrificio, como vemos en el ejemplo del Señor Jesús, de morir a nuestros deseos, a nuestra carne, para que podamos adorar de verdad, en espíritu y en verdad. Que Dios les bendiga.